nosotros vamos a tener un desarrollo, ¿no? Ya como ustedes saben, ¿no? De varias sesiones, para lo cual nosotros hoy día que tenemos la sesión número uno, no vamos a acompañarnos de estos subtemas, ¿no? Para lo cual nosotros en principio tenemos en cuenta que nosotros tenemos una ley principal, no la ley que dio marco, no la creación de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. ¿A qué ley nos referimos? A la 2951, ¿no? Pero acompañado lógicamente de su reglamento que fue aprobado en el 2008, a cargo por Ministerio de Vivienda, ¿no? También sufrió una serie de modificaciones a lo largo de los años, ¿no? Las últimas modificaciones que se fueron dando no dieron mayor soporte, mayor énfasis, digamos, a los procedimientos de saneamiento físico legal para este tipo de predios, ¿no? Se incorporó procedimientos importantes como la primera inscripción de dominio, que estamos hablando del procedimiento más conocido como inmatriculación, también otros procesos también de saneamiento físico legal donde incorporaron, ¿no? En este caso el principio de prescripción adquisitiva, entre otros. Entonces, dentro, lógicamente, del marco básico legal, no hay algunos aspectos muy importantes que vamos a irlos mencionando a lo largo del desarrollo, ¿no? Y es que también, así como la ley también se modificó, también se modificaron sus reglamentos, ¿no? Ya en la sesión número 2 nosotros vamos a ver íntegramente lo que son los actos de saneamiento físico legal, algunos aspectos que hayan quedado un poco con relación al marco legislativo de esta primera sesión, ¿no? Vamos a identificar, ¿no? La administración de los bienes estatales, pero lógicamente acá vamos a hablar acerca de estas dos últimas modificaciones que se le hicieron a la ley, ¿no? La ley que crea este sistema y que lógicamente tiene, ¿no? Como ente rector principalmente a la Superintendencia de Bienes Estatales, ¿no? Pero que detrás hay toda una estructura, todo un sistema, ¿no? Personalidades que forman parte de esta estructura, ¿no? Como tal. De ahí tenemos la sesión número 3 y la sesión número 4. Dentro de estas sesiones, ya nosotros en la sesión número 3 vamos a establecer aspectos referidos al catastro pues rural, ¿no? Principalmente porque también al hablar de catastro rural, indirectamente vamos a hablar acerca de los aspectos de los procedimientos de saneamiento físico legal para los casos de los predios rurales, cómo es que está involucrado este procedimiento. Y es que dentro también del tema, pues vamos a ver el aspecto del saneamiento físico legal desde las dos etapas que lo construyen, ¿no? Primero porque estamos hablando de una etapa de regularización, ¿no? Donde vamos a hablar principalmente aspectos de pretender inicialmente regularizar la documentación de la propiedad, por ejemplo, del terreno, de los terrenos, para de ahí poder, pues, ¿no? Lógicamente algunos actos inscribibles que están vinculados a la regularización de la propia edificación como tal, ¿no? Algunos actos inscribibles que lógicamente forman parte de, ¿no? Entonces, en esta sesión número 3 vamos a un poco hablar acerca de esta ley, ¿no? Que da, digamos, ¿no? La aprobación, ¿no? O que conlleva a que hoy en día sepamos que existe también un saneamiento, pero un saneamiento catastral, ¿no? Que tiene actos inscribibles muy diferentes a un procedimiento regular de saneamiento físico legal como tal, ¿no? Y que lógicamente se soporta en base a una ley, a una estructura de un sistema importante. De ahí tenemos la sesión número 4, donde ya vamos a mencionar estos aspectos de saneamiento físico legal de predios rurales, ¿no? Donde específicamente íbamos a ver algunos de estos más importantes actos inscribibles, ¿no? Que forman parte, ¿no? Del acto en sí de regularización. Ya en la sesión número 5 y en la sesión número 6 vamos a hablar acerca de la formalización, ¿no? De predios rurales, de propiedad privada, y es que acá lógicamente también bien, ¿no? Hay ciertos lineamientos, ¿no? Que dentro del procedimiento in situ para periodos rurales existe y también para la sesión número 6, ¿no? Regularización, ¿no? Legal sobre demarcación territorial de comunidades campesinas, ¿no? Aspectos vinculantes, también dentro de los mismos lineamientos del saneamiento
de predios rurales, pues también está de las comunidades, ¿no? Campesinas. Entonces, ese aspecto normativo, ¿no? Legal lo vamos a mencionar en este punto. Y ya de ahí, en las dos últimas sesiones, vamos a mencionar acerca, ¿no? Del procedimiento in situ de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Que es y forma parte también de un procedimiento, ya que tiene que ver mucho también con la formalización o en este caso la regularización de las propiedades estatales, ¿no? Dentro ya de una parte de la actualización, ¿no? De la ley que crea casualmente el sistema, ¿no? De bienes estatales, vamos a mencionar en algún momento. Y en la sesión final, ¿no? Ya vamos a mencionar aspectos referidos a la titulación de comunidades campesinas como tal. Bien, entonces nosotros vamos a tener este desarrollo lógicamente dentro de estas sesiones, ¿no? Para lo cual, pues nosotros no podemos hablar, ¿no? Explícitamente de este tema sin antes mencionar acerca, ¿no? De la regulación jurídica de los bienes estatales, ¿no? Principalmente, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un régimen jurídico muy importante. Si tuviéramos que hablar de la parte normativa, ¿no? De todo lo que construye pues este régimen jurídico, tenemos principalmente, ¿no? Nuestra constitución política, ¿no? Que dentro de aspectos relevantes, ¿no? De sus lineamientos, de los mismos artículos principales que tiene, ¿no? Ha ido definiendo algunos aspectos importantes con relación a los bienes estatales, ¿no? Desde nuestro artículo 70, artículo 78 que nos hablaban explícitamente de esta regulación. Ahora, el Código Civil también forma parte, porque nosotros, tanto Constitución Política como Código Civil, pues nos mencionan aspectos referidos, ¿no? Explícitamente al derecho a la propiedad, ¿no? Cuando nosotros hablamos de saneamiento físico legal, cual sea, para todo tipo de bienes, no necesariamente sean bienes estatales, ¿no? Pueden ser, entre otros, porque lógicamente cada, ¿no? Eh, cada tipo, ¿no? O cada grupo de bienes, pues tiene una regulación completamente diferente, pero que están regidos bajo, ¿no? La Constitución, nuestro Código Civil y el derecho de la propiedad, ¿no? El derecho de usar, disfrutar, el derecho de que también una propiedad se puede transferir, en qué situaciones no es transferible la propiedad, ¿no? En qué situaciones es de repente inalienable, inembargable o es embargable. Entonces, diferentes aspectos que nuestro régimen de derecho a la propiedad nos empezaba a enfatizar de cierta manera. Es ahí donde nace, pues, nuestro régimen jurídico de los bienes estatales, ¿no? Principalmente regido por este derecho de propiedad. Y nos hablaban, ¿no? Acerca, pues, de una ley, ¿no? Una ley 2951, que también luego fue acompañado, ¿no? De otras modificatorias que empezaron a regular, a poder fortalecer de cierta manera, pues, el sistema, ¿no? Y es que todo finalmente apuntaba, ¿no? A que al final, ¿no? Las últimas modificaciones, ¿no? De los bienes estatales se iban a regir principalmente para adecuar el procedimiento de saneamiento físico legal para este tipo de propiedades, ¿no? Entonces, acá pues nos empezaban a hablar, ¿no? Qué tipo, ¿no? De dominios existían, ¿no? Para este tipo de propiedades y obviamente, esta ley no aparece conjuntamente con su reglamento, ¿no? Un reglamento que nos empezaba a dar estos lineamientos importantes que nos iban a dar, pues, ¿no? Estas directrices para poder saber cómo, ¿no? En qué situaciones estos predios, pues, no podían tener su actuación, ¿no? Dentro del mismo sistema, ¿no? Definir qué tipo de predios constituían, ¿no? Se constituían dentro de este grupo, ¿no? De bienes estatales, quienes iban a formar parte, ¿no? De esta estructura, ¿no? Del Sistema Nacional, ¿no? De Bienes Estatales y al final, pues lógicamente, ¿no? Designar quién iba a ser, pues, ¿no? Este ente rector principal que también iba a administrar, iba a ejecutar ciertas normas, diseñarlas, para que también pudiera poder regular estos procedimientos, ¿no? Y esto fue lógicamente acompañado con algunas directivas en
principio, ¿no? Que las iban acompañando, ¿no? Entonces, esto es lo que se dio en su momento. Ahora, bien, ¿no? Nosotros decíamos que nuestro marco legislativo estaba soportado, ¿no? Tanto por diferentes artículos principales que nos hablaban acerca, ¿no? De los dominios. Pero esta estructura legal, pues, no podría estar, ¿no? Sola sin antes mencionar esta estructura, ¿no? De este, pues, famoso Sistema Nacional de Bienes Estatales, porque lógicamente iban a haber ciertas entidades quienes las pretendían, pues, conformar. Y acá pues nace, ¿no? Esta ley 29.151. Aún acá hablábamos de la ley pues originaria, ¿no? La que se crea con el decreto supremo del 007 del 2008, ¿no? Y donde nos decían, ¿no? Inicialmente en el artículo número 5, ¿no? Que este sistema, ¿no? Iba a ser ese conjunto de organismos, normas que pretendían regular de forma lógicamente integral, ¿no? Bienes estatales, pero en base a tres niveles de gobierno. O sea, nos hablaban del gobierno, ¿no? Nacional, regional y local. O sea, a cada uno se le empezaba a designar ciertas, pues, competencias principalmente, ¿no? Porque finalmente este grupo iba a trabajar, ¿no? Para, en este caso, para poder alimentar el sistema, ¿no? Entonces, también nos decían, ¿no? De que ya había un ente rector, ¿no? Propiamente, y nos hablaban acerca, ¿no? Como ente rector a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Este ya se le conoció como SBN con sus siglas, pues, reducidas. No. Entonces, acá inicialmente nos hablaban de que el sistema entonces iba a estar estructurado en base a tres niveles de gobierno quienes iban, ¿no? A estar a cargo. Ahora, para que estas transferencias de estas funciones, ¿no? Fueran establecidas, ¿no? También necesitaba, pues, alinearse ciertos aspectos que iban a diferenciar unos de otros, ¿no? Principalmente cuando nos hablaban, por ejemplo, ¿no? Del gobierno, por ejemplo, regional, ¿no? También nos iban a decir, de cierta manera, ¿no? Que estos iban a tener sus propios lineamientos. O sea, por un lado, que ellos podían tener esa competencia de administrar, ¿no? Disponer de su propio patrimonio, pero, por ejemplo, sin necesariamente tener una opinión anterior o previa de quién, del ente rector. O sea, habían algunas, ¿no? Algunas competencias individualizadas, también de cierta manera, ¿no? O sea, también en algunos casos, ¿no? Para ese tipo de gobierno se les dio unas competencias también transferidas, ¿no? Para, ¿no? Los casos de su misma actuación. Pero también, de cierta manera, también necesitaban, de todas maneras, como un nivel de gobierno, una opinión, de cierta manera, previa del ente rector, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Fue regulado sus competencias. Ahora, no solamente estaba el gobierno regional, teníamos también el gobierno local, ¿no? Y de cierta manera acá nos decían también, ¿no? Que esto sí, no dentro de este marco básico legal, ¿no? No iban a tener competencia directamente para administrar, ¿no? Y disponer explícitamente lo que eran terrenos, ¿no? De la propiedad del Estado. Pero tenían la competencia de qué cosa, de poder, ¿no? Tener esta brecha, ¿no? Familiar, ¿con quién? Con el gobierno nacional, ¿no? Y también con el gobierno regional. ¿Por qué? Porque estos tres tenían competencias transferidas. O sea, había una finalidad normativa que se apoyaba de la 29.151. Entonces, de cierta manera, entonces también a ese tipo de gobierno, nos referimos al gobierno local, ¿no? Directamente podían, ¿no? Ellos disponer del saneamiento, ¿no? De los bienes que conformaban dentro de su patrimonio. Ahora, para esto, lógicamente, también se le aplicó, ¿no? Una serie, ¿no? De disposiciones normativas, ¿no? Para decir, ¿no? En qué situaciones también iban a ser sus competencias un poco más reguladas y diferentes de las anteriores, ¿no? Entonces también hubo competencias para el gobierno nacional, o sea, porque también dentro de los tres niveles de gobierno estaban esos de acá, también tenían esta competencia de administrar, ¿no? Y adjudicar, ¿quiénes? Podrían ser terrenos, ¿no? O también, no necesariamente, inmuebles con o sin construcción, ¿no? Entonces, pero, ¿no? También
en todo momento el ente rector, me refiero, ¿no?, al SBN, ¿no?, iba a tener, ¿no?, su principal actuación dentro del procedimiento, ¿no? Entonces, de cierta forma, también le iba a corresponder que el ente rector tuviera opinión previa para su actuación, por supuesto. Entonces nos empezaban, por un lado, a decir, ¿no?, que estos tres niveles de gobierno iban a ser los que iban inicialmente a regir esta actuación normativa. Desde tu navegador ingresa la palabra ENCAP o visita nuestra página web en www.encap.edu.pe. Aquí encontrarás toda la información sobre nuestros cursos, diplomas y diplomas de especialización en el área como arquitectura, ingeniería, contabilidad, seguridad, medio ambiente, salud y muchos más. Con más de 7 años formando expertos, hemos capacitado y certificado a más de 65,000 profesionales con más de 700 cursos disponibles, un equipo de docente altamente especializados. Contamos con convenios nacionales e internacionales, incluyendo la Universidad UNIR de España, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Economistas y muchos más. Explora nuestros cursos, revisa los temarios y accede a toda la información. Además, te proporcionamos un usuario y contraseña para ingresar al aula virtual personalizada, donde podrás ver tu curso, descargar los materiales de cada sesión y obtener tu certificación con código QR perfecto para postular a diferentes convocatorias laborales.